¿Te imaginas que la vida de la mujer que hizo llorar a medio mundo estuviera marcada por secretos tan jugosos que, si salieran hoy en Sálvame, reventarían los audímetros? ¿Y si te dijera que la imagen de la novia de España, esa Rocío Dúrcal que todos recordamos con voz de ángel, fue en realidad una tapadera perfecta para esconder un pasado de pasiones prohibidas, peleas familiares y amores platónicos que casi le cuestan la carrera? Pues prepárate, porque hoy destapamos el lado más oscuro, más humano y más salseante de Rocío Dúrcal. El lado que nadie te contó. Aquí no hay cuentos de hadas. Aquí hay supervivencia, traiciones, y un corazón que aprendió a amar y a callar desde niña, para poder sobrevivir en una España de envidias y secretos. La historia empieza lejos del glamour, en un barrio humilde de Madrid. María de los Ángeles de las Heras Ortiz, que después el mundo conocería como Rocío Dúrcal, nació entre apreturas, siendo la mayor de 6 hermanos, hija de Tomás, un camionero que también fue taxista y chapuzas, y María Ortiz, ama de casa de las de toda la vida. Una familia donde cada peseta contaba, donde los sueños parecían cosa de ricos, y donde la pequeña Rocío ya se las ingeniaba para conseguir lo que quería. Si no, montaba la bronca hasta que el barrio entero se enterara. ¿Y quién fue el primer hombre de su vida? El que la impulsó a soñar más allá de los límites del barrio. Su abuelo Tomás. Sí, su propio abuelo. Ese hombre rudo, fanático del dominó, que veía en su nieta algo especial y la subía a las mesas del bar para que cantara, convirtiendo a la niña en espectáculo de barrio. Fue él quien le abrió la puerta al mundo artístico, llevándola a concursos de radio y televisión cuando todavía era una cría. Imagina la escena, una niña de 10 años, temblando de emoción, presentándose en Conozca a sus vecinos, con la mirada fija en su abuelo, que la miraba con orgullo. Pero mientras uno soñaba con verla triunfar, el padre de Rocío era un muro de piedra. Usted será el culpable de que la niña vaya por el mal camino, gritaba en casa. Aquí empieza la guerra interna. El padre, temiendo perder a su hija. El abuelo, empeñado en verla brillar. Y en medio, una madre que intentaba poner paz, una niña que lavaba cabezas en una peluquería para ayudar y que ya soñaba con algo más grande. Porque Rocío siempre fue una rebelde. Si las cosas no salían como quería, se enfadaba, hacía rabietas y conseguía lo que se proponía. El mundo ya le venía pequeño. Así, bajo la tutela de su abuelo, y desafiando la autoridad de su padre, fue abriéndose paso en el ambiente artístico de la época. Al principio, imitaba a Marifé de Triana y actuaba bajo el nombre de Rocío Benamejí. Pero pronto dejaría de ser una más entre aspirantes a artista y pasaría a la historia. Pero claro, aquí no acaba el salseo. En cuanto la niña empezó a despuntar en los concursos, apareció en escena José Luis Uribarri, el gran presentador y cazatalentos de la tele española. Y aquí llega el primer gran escándalo silencioso. Uribarri, mucho mayor, se queda fascinado con Rocío. Hablamos de un amor platónico intenso, un enamoramiento que él mismo reconoció después en entrevistas. Uribarri veía en Rocío algo más que una voz dulce. Le gustaba su desparpajo, su inteligencia, su forma de mirar el mundo. Y aunque la diferencia de edad hacía imposible cualquier relación normal, entre ambos nació una conexión que, en otros tiempos, habría hecho temblar los platós. La prensa, claro, lo sabía, pero nadie se atrevía a hablar. Rocío también sentía una mezcla de admiración y mariposas en el estómago, ese primer subidón que nadie olvida. Pero el padre de Rocío, que veía el peligro, plantó barricadas y casi rompe la familia por ese amor imposible. Y por si faltaba morbo, entra en escena Luis Sans, el hombre que cambiaría su destino. Cazatalentos, productor, y con un olfato brutal para crear estrellas. Fue Sans quien le puso el nombre de Rocío Dúrcal, eligiéndolo al azar en un mapa y sellando la leyenda. Gracias a Sans, Rocío pasó de ser una niña de barrio a la protagonista de Canción de Juventud, su primer largometraje. El éxito fue inmediato, la prensa la llama jovencita prodigio, aunque ella siempre renegó de esa etiqueta, asegurando que las niñas prodigios son las que tocan el violín como Mozart. Yo solo quería dormir en un colchón decente y cantar para que mi familia pudiera tener un coche. Parte de su primer sueldo fue para comprar ese colchón de borra, y otro tanto para que el padre tuviera un Seat 1400. Era generosa, pero ya sabía negociar y buscar su propio beneficio. A los 16 años, Rocío no solo era una estrella, sino también la responsable de su familia. Debía estudiar inglés, recibir clases de canto y baile, viajar sin parar y aprender a moverse en un mundo de adultos que la miraban como a una joya en bruto. El éxito, como siempre, tenía un precio. En casa seguían los choques, el abuelo empujando para que siguiera, el padre frenando por miedo y la madre de árbitro. Pero mientras tanto, la prensa solo veía a la novia de España, la voz angelical. Nadie hablaba de la guerra fría que había en casa, ni de las presiones que la joven Rocío sentía. Aprendió rápido a callar, a fingir que todo estaba bien y a tragarse las lágrimas.
El éxito es peligroso cuando olvidas quién eres, diría años después. Y por debajo, los amores secretos bullían. La relación con Uribarri, tan imposible como intensa, seguía dejando cicatrices. Nadie se atrevía a hablar, pero los rumores volaban entre los pasillos de TVE y las peluquerías de barrio. La Rocío de la tele era una imagen, pero la Rocío de verdad era carne y hueso, pasión reprimida y deseo de libertad. Había aprendido demasiado joven que la vida no era de color de rosa. Aquí arranca la auténtica telenovela. Celos familiares, alianzas rotas, traiciones sutiles, y una niña que, desde la adolescencia, ya tenía que elegir entre el deber y el deseo. Cuando entraron en escena los miembros de Los Brincos, especialmente Juan Pardo y Antonio Morales Jr., el tablero del amor y la traición ya estaba listo. Lo que parecía una historia de éxito era, en realidad, la antesala de un triángulo amoroso y de un torbellino sentimental que marcaría para siempre a Rocío Dúrcal. ¿Listo para el escándalo? Porque lo que viene es oro puro. Un triángulo imposible, una carta de amor entregada por error, una boda relámpago, y las primeras heridas sentimentales que ni la fama, ni los discos de oro, pudieron curar. Quédate pegado, porque el lado oculto de Rocío Dúrcal, la verdadera reina de las rancheras, acaba de empezar a desvelarse. ¿Quién podría imaginar que la dulce y angelical Rocío Dúrcal, la estrella que parecía intocable y perfecta en cada aparición pública, escondía tras esa sonrisa de portada un verdadero terremoto de pasiones? Lo que nadie supo entonces, y hoy solo se murmuran los mentideros del corazón, es que el salto de Rocío de niña prodigio a mujer hecha y derecha fue una auténtica película de celos, traiciones y amores imposibles. Porque si algo tuvo la vida de Rocío, además de éxito y trabajo, fueron hombres que le robaron el sueño y el corazón, amigos que la traicionaron, cartas que jamás debieron entregarse, y un flechazo tan inesperado como devastador. La historia, como toda buena novela, empieza con un grupo musical que revolucionaba el pop español, Los Brincos. Para una chica madrileña, en pleno boom de los 60, no había mayor símbolo de modernidad que enamorarse de un músico. Rocío los admiraba como fan, se sabía de memoria todas sus canciones, pero lo que el público ignoraba es que, en el backstage, se cocía un triángulo tan peligroso que aún hoy da para susurros y leyendas. Fue en 1965, entre bambalinas y camerinos, cuando Rocío se cruzó con Juan Pardo, uno de los Brincos, el chico guapo y carismático que tenía medio país rendido a sus pies. Juan no tardó en fijarse en la actriz, y tampoco en invitarla a una copa. Allí, entre canciones y copas de vino barato, nació el primer romance serio de Rocío. Él era divertido, la entendía, compartían la misma pasión por la música y el mismo cansancio por los focos y el postureo. Era, en apariencia, la pareja ideal. Y claro, la prensa, siempre al acecho, los convirtió en portada y en modelo de juventud. Pero el salseo estaba a punto de explotar, porque en el entorno de Rocío y Juan había otro nombre. Antonio Morales, más conocido como Junior, también músico, también guapo, pero de origen filipino y con ese aire de misterio que tanto atraía en los años 60. Y atención, porque Junior era compañero de grupo de Juan, y además, le gustaba a una amiga de Rocío. Pero claro, las pasiones no entienden de lealtades ni de reglas. Al principio, Rocío veía a Junior como un amigo. Incluso creía que su tipo de mujer era otra, más exótica, más sofisticada, como Marisol. Rocío, según decía, se sentía demasiado ordinaria para el gusto de Junior. Pero cuando el destino se cruza, ni la amistad ni las convenciones pueden evitar lo que está por venir. Porque el primer gran giro de guión lo marca una carta. Juan, después de la ruptura, escribió una carta desgarradora a Rocío, suplicando una segunda oportunidad. ¿Y quién se encargó de entregar la carta? El propio Junior. Y ahí, en ese gesto, se coló el destino. Rocío, en vez de derretirse de nuevo por Juan, sintió una oleada de sentimientos hacia Junior, como si de repente viera el verdadero amor de su vida frente a sus narices. Una escena de película, pero con lágrimas y tensión real. Rocío, sin dudar, se le declaró a Junior: «Estoy enamorada de ti, te quiero». Y Junior, que parecía frío, que decía que Rocío no era su tipo, se quedó mudo. La respuesta, después de unos segundos de infarto, fue el primer beso de una relación que ya nunca tendría marcha atrás. Lo que vino después fue un torbellino. Rocío y Junior se convirtieron en la pareja que todos querían imitar y todos envidiaban. Su historia de amor, forjada entre escenarios y estudios de grabación, era un ejemplo de modernidad y rebeldía para una España que apenas salía de la dictadura y donde los escándalos amorosos se tapaban bajo la alfombra. Pero ellos no se escondieron. Su boda fue un auténtico bombazo mediático. El monasterio del Escorial vestido de gala, una lista de invitados donde estaban las mayores estrellas del país, desde Lola Flores hasta Carmen Sevilla, y una luna de miel en Venecia que fue portada en todas las revistas. Los periodistas, que ya entonces olían el salseo,
se colaban hasta en el hotel para fotografiarles abrazados en las góndolas. En solo un mes, Rocío había pasado de novia de Juan a mujer de Junior. La boda fue tan rápida que ni los más allegados supieron cómo reaccionar. Algunos lo vieron como una traición, otros como el triunfo del amor verdadero, y la prensa se dividía entre los que aplaudían la modernidad y los que criticaban la velocidad del cambio de pareja. Pero a Rocío, ya por entonces con un carácter de acero bajo esa sonrisa de porcelana, le importaba poco el que dirán. Sabía lo que quería y lo quería ya. Ese impulso fue siempre su sello. Nunca esperó a que la vida decidiera por ella. No tardaron en llegar los hijos. Carmen, la primera, fue apadrinada nada menos que por Lola Flores. Luego vendrían Antonio y Sheila. Pero, atención, porque la maternidad de Rocío tampoco fue de cuento de hadas. Ella era la estrella, la que llenaba teatros y firmaba discos de oro, y en una España que seguía siendo machista y anticuada, tomar las riendas de la familia era casi un sacrilegio. Por eso, y para evitar que su marido se sintiera eclipsado, Rocío propuso que Junior se quedara en casa con los niños mientras ella seguía con la carrera. Esto, que hoy sería modernísimo, fue entonces fuente de cuchicheos, envidias y tensiones familiares. Junior, músico de éxito en Filipinas, acabó convertido en el señor Dúrcal para muchos. Y aquí viene uno de los detalles más jugosos que pocos conocen: la crisis silenciosa que se abrió entre ambos por culpa del éxito de Rocío. La presión de la fama, el brillo de la mujer artista y el orgullo masculino chocaron de frente. Hubo peleas, silencios y noches de insomnio. El matrimonio, que en la portada de Hola parecía perfecto, por dentro era una olla a presión. Por si esto fuera poco, Rocío decidió dar un paso aún más arriesgado: formar con Junior el dúo unisex, un experimento adelantado a su tiempo, y salir de gira juntos. Pero el proyecto solo duró un suspiro. Rocío quedó embarazada de su primera hija y decidieron que lo primero era la familia. Sin embargo, en la prensa se empezó a hablar de la decadencia de Junior y de que Rocío le había relegado a un segundo plano. La envidia y el resentimiento se colaban en cada esquina. Durante esta época, además, Rocío fue madre protectora, pero también mujer de armas tomar. No dudó en presentarse en los calabozos cuando fue detenida por la huelga de actores en 1975, con Lola Flores acudiendo en su ayuda, puño en alto, desafiando a la autoridad. Una imagen que recorrió todos los periódicos y que a muchos les costó entender. La dulce Rocío, la de las rancheras y los dramas románticos, convertida en símbolo de rebeldía. Pero si algo marcó este periodo, además del amor y la familia, fueron los celos y las traiciones. Porque la sombra de Juan Pardo nunca desapareció del todo, y el propio Junior llegó a sentir que, a veces, competía con un fantasma. Además, los rumores sobre la atracción de Junior por otras mujeres en su etapa en Filipinas empezaron a circular, y Rocío, siempre vigilante, no tardó en montar escenas de celos que hoy serían carne de reality show. Entre discos, giras y maternidad, Rocío tuvo que aprender a navegar entre el cariño verdadero, la desconfianza y la presión del que dirán. Todo mientras la prensa seguía alimentando la leyenda del matrimonio perfecto, y sus amigas y algún que otro amigo murmuraban sobre la velocidad del romance y las verdaderas razones de la boda express. Porque en el fondo, todo el mundo sospechaba que, tras tanta pasión y tanta rebeldía, había secretos que nadie se atrevía a contar. Y aquí es donde la vida de Rocío Dúrcal pega el giro definitivo. La llegada de una crisis silenciosa, el rumor constante, y la aparición de un personaje que lo cambiaría todo para siempre. Pero eso, ya es otra historia que merece ser contada con todos los detalles. Porque la vida de Rocío Dúrcal nunca fue una telenovela fácil. Fue un carrusel de pasiones, celos, traiciones y decisiones que la convirtieron en leyenda, pero también la marcaron para siempre. Si algo aprendió Rocío Dúrcal de la vida, es que cada vez que crees que todo está en orden, la tormenta acecha tras la puerta. Y en su historia, la mayor de todas las tormentas llegó justo cuando parecía que había alcanzado la cima. Porque si los primeros años de fama y amores fueron un terremoto, lo que vino después fue un auténtico huracán de emociones, de escándalos y de secretos que aún hoy siguen generando debates en los salones y las peluquerías de medio mundo. Y ese huracán tiene nombre y apellidos: Juan Gabriel. Pero antes de llegar a esa explosión, vamos a preparar el terreno, porque la vida de Rocío, en ese punto, ya era todo menos aburrida. Su matrimonio con Junior, a pesar de las apariencias, navegaba en aguas turbulentas. Tras la maternidad y la gira fallida como dúo, los silencios pesaban más que las palabras. Y si bien Junior aceptó quedarse en casa mientras Rocío despegaba como solista, lo cierto es que la distancia emocional iba en aumento. La prensa seguía hablando de la pareja ideal, pero en privado, las discusiones eran cada vez más frecuentes y los celos siempre presentes se convirtieron en una especie de tercer inquilino en la casa familiar. Y como si fuera poco, Rocío decidió dar un giro a su carrera que, para la España de entonces, fue directamente un escándalo. En 1977,
protagonizó junto a Bárbara Rey la película Me siento extraña, un filme que abordaba de forma abierta una relación entre dos mujeres, algo impensable en aquellos años. El largometraje fue un éxito de taquilla y un hito en la historia del cine español, pero para la imagen de Rocío, la novia de España, aquello fue casi un sacrilegio. Ella misma, años después, confesó que nunca fue al estreno ni volvió a ver la película. Se sentía incómoda, incluso arrepentida, pero lo cierto es que esa decisión la convirtió, de forma involuntaria, en pionera y en blanco de todas las habladurías posibles. ¿El resultado? La sociedad se dividió. Unos la criticaban por haber manchado su imagen de chica buena, otros la aplaudían por atreverse a dar voz a una realidad silenciada. Pero en casa, el efecto fue devastador. Junior, que ya venía arrastrando la sensación de estar a la sombra de Rocío, entró en una etapa de depresión y distanciamiento. Aprovechó para volcarse en su carrera en solitario, especialmente en Filipinas, donde aún era una auténtica estrella. Pero la distancia física se sumó a la emocional, y mientras tanto, los rumores de que Junior podía estar tonteando con una compañera, una tal Vilma, cruzaron medio mundo y llegaron a oídos de Rocío, que no dudó en subirse a un avión y plantarse en Manila para poner las cartas sobre la mesa. Se cuenta, entre susurros, que aquel encuentro fue una auténtica guerra fría. Rocío le dio un ultimátum a Junior: o vuelves a España o esto se acabó. Y Junior, que en el fondo sabía que había mucho más que perder que ganar, no tardó en hacer las maletas y volver. Pero el daño ya estaba hecho. El matrimonio estaba tocado, la prensa olía sangre, y los viejos amigos de ambos empezaban a elegir bando. Todo esto mientras la imagen pública de Rocío seguía siendo la de una artista impecable, dedicada a su público y a su familia, incapaz de una mala palabra. Pero dentro, la procesión iba por dentro y el desgaste era cada vez más evidente. Y es justo ahí, cuando el panorama sentimental parecía más desolador, cuando surge en el horizonte un nombre que cambiaría para siempre la historia musical y personal de Rocío Dúrcal: Juan Gabriel. El divo de Juárez, con su talento arrollador, su personalidad magnética y su capacidad para convertir cualquier melodía en un himno, cruzó el Atlántico y se topó de frente con Rocío. Y lo que nació fue mucho más que una relación profesional. Fue una simbiosis artística, una chispa brutal, y un vínculo tan intenso que muchos llegaron a preguntarse si, detrás de tanta pasión musical, no había algo más. El primer encuentro fue casi de película. Juan Gabriel, que buscaba una voz capaz de llevar sus rancheras al siguiente nivel, escuchó a Rocío y supo al instante que había encontrado a su musa. Al principio, Rocío no estaba convencida de lanzarse a la música ranchera. Ella, madrileña y con un pie en la copla y otro en la balada romántica, no veía claro meterse en ese terreno. Pero Juanga, como buen conquistador, supo convencerla. Le compuso un álbum entero y, desde la primera canción, el éxito fue inmediato. Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel se convirtió en un bombazo tanto en España como en América Latina. Las canciones, como Costumbres y Amor Eterno, traspasaron fronteras y convirtieron a Rocío en la española más mexicana y en la reina indiscutible de la ranchera. Pero detrás del éxito profesional se escondía un torbellino emocional. Las giras juntos eran una montaña rusa de emociones, y la prensa, que no es tonta, empezó a hablar de una relación más allá de lo musical. Las miradas, las complicidades, las confidencias en hoteles, la química en el escenario. Todo apuntaba a que entre Rocío y Juan Gabriel había algo que no era solo amistad ni trabajo. Y aunque nunca se llegó a confirmar una relación sentimental, las malas lenguas nunca dejaron de especular. ¿Eran pareja? ¿Eran almas gemelas condenadas a no cruzar la línea? ¿O simplemente compartían ese vínculo indestructible de los artistas que se entienden sin palabras? Junior, mientras tanto, observaba desde la sombra cómo su mujer alcanzaba un éxito sin precedentes. Las rancheras la llevaban de gira por medio mundo y la devoción del público mexicano era total. Pero en el ámbito privado, los celos, las inseguridades y las discusiones subían de tono. Y no era para menos. El rumor de que Juan Gabriel y Rocío formaban un tándem imbatible en todos los sentidos era constante. Se decía incluso que las canciones más desgarradoras de Juanga estaban inspiradas en los desvelos y las tristezas que compartía con Rocío. Que lo que sentían el uno por el otro traspasaba el escenario y se convertía en confesiones a puerta cerrada, en noches de desvelo, en promesas imposibles de cumplir. Pero como siempre, en toda historia de pasión y talento, llega el momento de la explosión. Porque una relación tan intensa, tan llena de admiración mutua y complicidad, solo podía terminar de una forma: con un enfrentamiento brutal. La ruptura profesional y personal entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel sigue, a día de hoy, envuelta en misterio. Se han contado 1000 versiones: que fue por un equipo de televisión que Juanga envió a grabar un videoclip sin el permiso de Rocío, que hubo diferencias irreconciliables por los derechos discográficos, que la rivalidad entre sus egos acabó por dinamitar el tándem.
Pero la versión más jugosa, la que aún hoy se murmura en los camerinos y en los círculos más salseantes, es la del libro bomba publicado por el exmanager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz. En ese libro, Muñoz asegura que el verdadero motivo de la ruptura fue un escándalo aún mayor. Juan Gabriel se habría enamorado perdidamente de Junior, el marido de Rocío. Sí, tal cual lo oyes. El divo habría encontrado en Junior una musa inesperada, un flechazo imposible que desencadenó los celos, la distancia y la ruptura con Rocío. Aunque nunca hubo confirmación pública, y tanto Rocío como Junior guardaron siempre silencio, el rumor fue gasolina sobre un fuego ya encendido. Imagina el terremoto mediático si esa historia hubiera salido en los años 80, cuando España y México eran territorios todavía muy conservadores y la homosexualidad estaba marcada por el tabú y el silencio. La realidad es que, tras la separación artística, la vida de Rocío nunca volvió a ser la misma. El dolor de perder a Juan Gabriel artísticamente hablando, se sumó al desgaste de su matrimonio y a la presión de mantenerse en la cima. Pero, como siempre, Rocío demostró una fortaleza fuera de lo común. Siguió adelante, grabó nuevos discos, crió a sus hijos y se mantuvo como una leyenda viva en ambos lados del Atlántico. Pero algo en ella cambió para siempre tras esa etapa. La inocencia se fue, el corazón se endureció, y la leyenda de Rocío Dúrcal, la mujer de los 1000 amores y las 1000 traiciones, quedó grabada para siempre en la memoria colectiva. Porque si algo dejó claro su historia con Juan Gabriel, es que detrás de cada éxito hay un precio, y que los mayores escándalos no siempre se ven en portada. Si algo supo Rocío Dúrcal en vida fue que las leyendas, para sobrevivir en la memoria de un país, necesitan su dosis de misterio, traición y tragedia. Y la suya fue, sin lugar a dudas, una vida de película. Porque después del vendaval Juan Gabriel, tras el estallido de los celos, la ruptura profesional y los rumores de un triángulo imposible, el destino guardaba a Rocío una última etapa de sobresaltos, enfrentamientos y secretos que todavía hoy dividen a familias y fanáticos a un lado y otro del Atlántico. Tras la ruptura definitiva con Juan Gabriel, los focos de la prensa, lejos de apagarse, se volvieron aún más feroces. Todos querían saber, ¿qué ocurrió de verdad entre el divo de Juárez, Rocío Dúrcal y Junior? ¿Fue una simple pelea de egos entre dos artistas que se sabían imprescindibles o hubo algo más? ¿Algo tan turbio que nadie se atrevió a decirlo en voz alta? Las versiones siguen cruzándose como dagas en un plató de salseo. La del videoclip de La Guirnalda grabado sin permiso, la de los derechos de autor y las comisiones, la de la gira que nunca se realizó por una bronca monumental. Pero ninguna prende tanto como la del supuesto flechazo entre Juan Gabriel y Junior, el marido de Rocío. Porque sí, la teoría que incendió los foros, las tertulias nocturnas y las sobremesas de media España y México fue esa, que el verdadero motivo del odio irreconciliable entre Rocío y Juan Gabriel fue el enamoramiento secreto del divo por Junior. Una versión que nadie en la familia quiso confirmar ni desmentir, y que el propio exmanager de Juanga, Joaquín Muñoz, dejó caer en su libro como quien arroja gasolina sobre un incendio. Imagina, por un segundo, lo que hubiera supuesto en la España de los años 80 que esa historia saliera en portada. No solo el escándalo mediático, sino el terremoto personal y familiar. Rocío, la gran diva española, traicionada doblemente. Junior, convertido en objeto de deseo de dos mitos. Juan Gabriel, admitiendo su amor por el marido de su musa. Salseo del que hace historia. ¿Fue real ese triángulo? ¿Solo un rumor nacido del despecho y los intereses comerciales? Lo cierto es que, tras esa ruptura, las carreras de todos los implicados cambiaron de rumbo para siempre. Rocío siguió su camino en solitario, pero el brillo de los discos con Juan Gabriel nunca volvió a repetirse. Junior, por su parte, se encerró en su papel de marido discreto y padre entregado, pero jamás recuperó la confianza total de su esposa. Y Juan Gabriel, aunque siguió cosechando éxitos, nunca volvió a encontrar una intérprete que le diera tanta gloria y a la vez tantos quebraderos de cabeza. Pero la vida, que nunca da tregua a las leyendas, tenía reservada a Rocío su acto final. Ya convertida en una diosa de la canción, respetada y querida a ambos lados del océano, la cantante empezó a notar los primeros síntomas de lo que sería su gran batalla final, el cáncer. En 2001, tras años de giras, premios y éxitos, Rocío fue operada en Houston para frenar el avance de una enfermedad que, pese a su fortaleza, acabaría por doblegarla. Pero ella, lejos de rendirse, decidió pelear hasta el último suspiro. Suspendió la promoción de su último disco, Alma Ranchera, pero jamás perdió el contacto con sus fans, ni el coraje de mirar a la vida y a la muerte de frente. En ese tramo final, la familia fue su refugio y también su último escenario de polémica. Porque si algo dejó claro su vida sentimental es que la felicidad, en los clanes artísticos, siempre va de la mano de la tormenta. Los hijos, Carmen, Antonio y Saila, se convirtieron en su apoyo fundamental. Pero hasta en los últimos días, el fantasma de los celos, las rencillas y los secretos nunca se fue del todo. La prensa especuló hasta el agotamiento sobre posibles herencias,
testamentos y desencuentros familiares. Los periodistas del corazón buscaban cualquier gesto, cualquier palabra fuera de lugar, para alimentar la narrativa de una familia dividida por la fama y la tragedia. Y si de tragedia hablamos, hay un dato que muchos desconocen y que, sin embargo, cambió para siempre la percepción que la gente tiene de Rocío. Su última gran pelea, ya en plena enfermedad, no fue ni con Juan Gabriel ni con Junior, sino con su propio círculo íntimo. Dicen que hubo discusiones terribles sobre cómo gestionar el legado, sobre el uso de su imagen, sobre el control de los derechos de sus canciones. Dicen que, en algunos momentos, Rocío llegó a sentirse tan sola y traicionada como cuando, años atrás, vio cómo su matrimonio y su amistad con Juanga se hacían añicos en los platós de medio mundo. Y es que el precio de la fama, para las mujeres fuertes como Rocío, siempre es alto. Por un lado, la admiración de millones, los homenajes, los discos de oro, los mariachis a los pies y el título de reina de las rancheras. Por otro, la presión constante, la obligación de sonreír mientras por dentro se resquebraja todo, los cuchicheos sobre su vida privada, los rumores de infidelidad, de relaciones prohibidas, de amantes secretos, de traiciones silenciosas. ¿Quién podía resistir tanto? Pero si algo define a Rocío Dúrcal es la dignidad. Incluso en los momentos más duros, cuando la enfermedad la dejaba sin fuerzas, ella seguía siendo la señora que nunca bajaba la mirada, la artista que jamás se dejó humillar en público. Ni siquiera cuando, en el cenit del escándalo con Juan Gabriel, la prensa mexicana intentó enfrentarla a su excompañero en directo. Rocío mantuvo la compostura y el silencio. Prefirió guardar sus verdades para la intimidad, antes que alimentar el circo del salseo mediático. Pero ese silencio, lejos de calmar las aguas, no hizo más que aumentar el morbo. Cada vez que alguien calla, las lenguas se afilan. El final de Rocío fue, como su vida, una mezcla de drama, dignidad y escándalo. Murió en 2006, a los 61 años, en su casa de Torrelodones, arropada por su familia pero rodeada de polémicas que ni la muerte pudo enterrar. El entierro, multitudinario, fue el último homenaje público a una mujer que, sin quererlo, se había convertido en icono y mártir de una generación. Pero incluso allí, los murmullos seguían. ¿Quién heredaría sus derechos? ¿Por qué no se reconciliaron nunca Rocío y Juan Gabriel? ¿Qué papel jugaron realmente Junior y los hijos en sus últimos años? Y entonces llegó el juicio final del salseo, ese que nunca tiene testigos ni actas, pero que todos celebran en privado. Los que la adoraban decían que Rocío fue una víctima, de la industria, de los egos masculinos, de una sociedad que nunca le perdonó romper moldes. Los que la criticaban aseguraban que era dura, calculadora y que su imagen de mujer reservada escondía una inteligencia feroz para salir siempre airosa, incluso de los escándalos más graves. La verdad, como siempre, quedó en manos del público. De los que siguen escuchando Amor Eterno en cada despedida, de los que recuerdan sus películas en blanco y negro, de los que vivieron en primera persona sus conciertos con Juan Gabriel, de los que todavía debaten en los foros de internet si lo de Junior y el Divo fue amor, celos o puro teatro. En el fondo, el mayor escándalo de Rocío Dúrcal es que su vida fue mucho más real, más humana y más apasionada de lo que nunca se atrevieron a contar en la prensa rosa. Y ese es el verdadero salseo, el que sigue vivo años después de su adiós, el que todavía genera lágrimas, debates y enfrentamientos familiares. Porque, aunque pasen los años, nadie ha conseguido ocupar el lugar de Rocío Dúrcal en el corazón de los fans, ni en el panteón de los mitos españoles. Su voz, sus secretos, sus traiciones y sus amores seguirán retumbando mientras haya alguien dispuesto a escuchar una verdad incómoda. Y lo que nunca pudieron arrebatarle, ni el cáncer, ni los celos, ni los hombres de su vida, fue ese brillo único, esa dignidad y ese misterio que solo poseen las leyendas de verdad. Y ahora sí, salseadores, llegamos al final de este viaje brutal por la vida y los secretos de Rocío Dúrcal. Si te ha sorprendido la verdadera historia detrás de sus romances, las traiciones, los celos y el salseo que ni la prensa rosa se atrevió a contar, es tu momento de dejar huella. Déjame tu opinión en comentarios. ¿Te esperabas todo este salseo oculto en la vida de Rocío? ¿Te crees la versión del supuesto romance prohibido entre Juan Gabriel y Junior? ¿O piensas que todo fue puro morbo de la prensa? ¿Y cuál es la canción de Rocío que más te llega al alma? Quiero leer vuestras historias, vuestras dudas y vuestros recuerdos. Haced que esta caja de comentarios arda. Si este vídeo te ha dejado con la boca abierta y quieres más verdades sin censura, apóyanos con un me gusta gigante. No imaginas lo que ayuda un simple like para que YouTube recomiende este documental a más gente que, como tú, está harta de medias tintas y quiere saberlo todo. Y sobre todo, si eres de los que aman desenterrar secretos, los giros inesperados, las historias de amor y traición que marcan época. Suscríbete ahora mismo a Tirando Salseo y activa la campanita. Así no te perderás ni un solo capítulo de los documentales prohibidos que aquí nos atrevemos a sacar a la luz. Recuerda, aquí no hay miedo,
Aquí hay información, espectáculo y morbo, del bueno.